vivo en Radio Sion. Me da mucho gusto a mí de volver de nuevo. Es que estuvimos en un retiro de pastores de la obra de Orange semana pasada y pues ya uno le da nostalgia no estar en Radio Sion. Qué bueno estar con ustedes, mis amados hermanos, amigos, la audiencia de Radio Sion. Muchísimas gracias, de veras. eh, Me siento muy privilegiado de veras estar aquí hablando con ustedes. Bueno. El día de hoy quisiera, amados amigos de Radio Sion, hermanos de Radio Sion, compartir un poquitito acerca de uno de los aspectos importantes que conlleva nuestro ministerio. Usted sabe que la obra de Orange es un ministerio, pues, que esencialmente se ha destacado o tal vez hemos tomado por tarea la liberación, el ministerio de la liberación, la administración al alma y el sacerdocio, que eso es el tema principal de nuestro mensaje, de nuestra comisión, ¿verdad? Recuerde que nosotros venimos de prácticamente de los ministerios llamada final, así que hay una tremenda afinidad en la visión ministerial de ambos ministerios. Fuimos nutridos por demasiados años, muchos años, por la revelación que el Señor dio a nuestro amado hermano apóstol y amigo Otto René Azurdia, que nos compartió siempre de su pan, de su mesa, y por muchos años nos alimentamos de ahí, ¿verdad? Y tengo que decirle, pues, que en esto debo darle infinitas gracias al Señor que me puso un maestro con una tremenda paciencia hacia mí, un maestro que edificó y que tal vez digo yo que me ayudó a poner las bases doctrinales de lo que el día de hoy nosotros estamos trabajando, ejerciendo y desarrollando, que es la expulsión de los demonios, la ministración de las almas y el ejercicio del sacerdocio, ¿verdad? Al contrario, recuerdo que en algunos retiros, algunos pastores le confrontaban al hermano y le decían, bueno, ¿a quién le vamos a creer? Decía, al hermano Andy o al hermano Otto, que es nuestra cabeza. Y yo recuerdo que con una sabiduría muy, muy especial de un patriarca de Dios, les decía, mire, es que llamada final es como un árbol inmenso y de ese árbol salen algunas ramas que también van a desarrollarse y una de esas ramas pues es el hermano Andy, el hermano Víctor Garduño. En aquel tiempo dice, no quiero, yo quiero, dice, prestarme para que el Señor desarrolle en el ministerio lo que quiere desarrollar. Y en eso, con esa idea siempre nos estimuló. Yo he visto que a veces algunos ministerios un poquito tal vez un poquito celosos, ¿verdad? Claro, crezca y engrandézcase, pero no se engrandezca más que yo. Agarre importancia, pero no más que yo. Entonces, no dejan a la persona que se desarrolle. No, fíjese que esa no fue la experiencia que tuve con el hermano apostoloto. Al contrario, hubo siempre un estímulo a crecer, a desarrollarse, a dar el mensaje como yo lo recibía, a pesar de que muchas veces tenía que salir a defenderme. Pero es lógico, ¿verdad? Bueno, quiero decirles hoy que dentro de todo esto hemos aprendido algunas cosas que queremos compartir con todos ustedes, los amados hermanos de Radio Sion, en cuanto a lo que es el Ministerio de la Liberación. Creo que es importante para mí, creo que cobra importancia que lo hablemos el día de hoy porque como hoy existen las plataformas digitales, hoy existe YouTube, existe Instagram y lo que le llamaban Twitter, que ahora es XX, ¿verdad? X, y ahora está TikTok. Y creo que ya la gente, mi opinión particular es que la gente ya no ve televisión. Muy poca gente ve televisión. La gente ahora se dedica a ver las plataformas digitales. Cuando uno mira el Facebook, la gente aprende más por lo que se dice en el Facebook. Y ese es el asunto que quiero decir. Ha salido tanta gente ahora que no se sabe quiénes son. Ahí es tanto maestro que existe el día de hoy. Creo que se está prestando para lo que decía el apóstol Pablo. Muchos amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos. Ahora uno encuentra maestros de todo. Enseñan una cosa, enseñan otras.
Me imagino que unos enseñarán bien, me imagino que otros enseñarán quién sabe cómo, pero lo cierto es que usted encuentra en las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, 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 usted encuentra, todo el mundo es maestro. Yo recuerdo que hubo un tiempo cuando comenzaba en el ministerio, todo el mundo quería ser pastor. Oh, todo el mundo quería ser pastor, todo el mundo tenía la aspiración pastoral. Después vino el virus de la apostolitis. Todo el mundo quería ser apóstol. Llámeme apóstol. Recuerdo ir a alguien que le dijo a uno de los hermanos, no me diga pastor, por favor, dígame apóstol. Los que vino como esa calentura de querer ser apóstol. Ahora todos quieren ser bishop. Mire, ponle cuidado, todo el mundo es bishop ahora. Bueno, yo me imagino que habrá unos que sí, Dios llamó a eso. Reconozco a muchos. Reconozco el apóstol Otto Azurdia, reconozco a muchos apóstoles. Claro que sí, claro que sí. Pero también hay muchos ahí que están hablando y están enseñando qué. ¿Qué es lo que dicen? Hermano, ya han salido uno de profetas, hermano. Y uno dice, ¿y de dónde salió tanto profeta ahora? ¿Verdad? Y dicen y enseñan. Hay unos africanos, yo no soy racista, por supuesto que no, porque yo soy indígena y fui víctima del racismo en mi infancia. No puedo nunca estar de acuerdo con el racismo, pero ahora se han puesto muy de moda los profetas africanos y hacen cosas verdaderamente extrañísimas. Cuando yo los veo operando, ¿a dónde los veo? YouTube, por supuesto. ¿A dónde los veo? Facebook. Por ahí salen en los shorts, de YouTube, en los esos rápidos de TikTok. ¿Cómo es que se llaman? Esos chiquitillos, los rápidos de TikTok. Shorts, ¿verdad? Pues así le dicen los shorts, los cortos. Ay, hermano. Y uno mira aquello, cómo se mueve, cómo mueven sus manitos y todo. Y, uy, uno dice, Dios mío, ¿dónde está eso en la Biblia? Tengo que encontrar un fundamento bíblico. Si es del Señor, tiene que... Bueno, quiero decir que hay maestros por montones. Pero, ¿quiénes son esos maestros? ¿Cuál es su doctrina? Recuerde que hace 15 días le dije a usted que en esto de la liberación yo no sabía. En mis primeras liberaciones yo no sabía qué era eso. Simplemente nos poníamos a orar para alguna razón y de pronto la gente salía endemoniada. Y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que ahí fue donde conocí, fue el momento de traslape, como quien dice, cuando empecé a conocer al apóstol Loto Azurdia. Y yo le conté a ustedes que él me dijo, mira, Dios te dio el don, Dios te dio la gracia, pero lo que necesitas también es una doctrina. Y me empezó a hablar de la doctrina, que es lo que venimos a hablar un poquito el día de hoy. Se necesita una doctrina para esto de lo que es la expulsión de demonios, todo esto que tiene que ver con el ejercicio de la palabra de autoridad, todo esto que tiene que ver de actuar en el nombre del Señor, de decir palabras proféticas en el nombre del Señor a un demonio, a un espíritu inmundo. Todo, todo esto es por doctrina. Y me decía el hermano apóstol, mira, reconozco que Dios te ha dado ese don, ¿verdad? Esa palabra de autoridad, porque se pone a orar y hasta los santos se endemonian. Entonces, quiere decir que ahí hay algo, pero se necesita una doctrina. Y esa doctrina tiene que ser una doctrina del reino. Porque si no es una doctrina del reino, entonces no te va a funcionar. Esa es la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas y fariseos. Por eso la gente notaba la diferencia y la gente decía, este no enseña como los escribas y fariseos, este enseña como quien tiene autoridad. Esa es la gran diferencia. Se necesita que sea una doctrina revelada por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que es una doctrina que tiene que venir del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las doctrinas teológicas y no estoy en contra de eso. No estoy en contra de la teología, creo que es necesaria.
No estoy en contra del estudio de la escritura, pero no es suficiente para esto. El estudio teológico, el estudio de la Torá, el estudio de las tradiciones y costumbres judías no era suficiente. ¿Qué es lo que hacían los escribas y fariseos? Teología. Ellos enseñaban al pueblo la letra ahí en tinta, pero Jesús no. Jesús tenía algo más en su doctrina. Tenía autoridad. Y eso solo puede venir del reino. Eso solo puede venir de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque hay veces nosotros oímos y vemos ahí en YouTube, en las redes sociales, en las plataformas digitales, vemos mucho expulsador de demonios. Y hay mucha gente que los oye y los ve, pero ¿cómo está su doctrina? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que enseñan? Entonces, eso es lo que me hizo echarme para atrás un poquitito, porque se mira muy bonito, especialmente le digo, esos africanos a mí me impresiona ver a los africanos. Me impresiona. ¿Por qué? Porque hacen cosas raras, extraordinarias, pero entran en aspectos que me dejan a mí cómo explicárselo, cuestionado, pues. Por ejemplo, esos desórdenes que se hacen en sus cultos, en donde caen unos sobre otros, se apiñan unos sobre otros. Y en aquel marasmo que ni siquiera pueden caminar de ver el desorden en donde la gente, sí, ciertamente ahí se está moviendo un poder. Nadie puede negar que en muchos cultos de esos se mueve un poder. ¿Pero de quién? Ahí está el asunto. Entonces, hay cositas, por ejemplo, que tenemos que revisar. Por ejemplo, Proverbios 26:2 nos dice que así como el gorrión en su vagar, dice ahí, así como la golondrina, vamos a leerlo para, eh, para ir un poquito de manera específica. Estamos hablando de Proverbios capítulo 26, donde nos habla de la razón de la maldición. ¿M? Las razones de la maldición, y esto es importante entenderlo, dice 26:2, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Ok? Todo esto es doctrina. No se deje llevar solo por las señales, solo por los milagros, solo por el poder de la sobrenaturalidad, porque Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, verso 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Y eso es lo que mucha gente anda buscando, señales y prodigios. Pero resulta que aquí nos dice el Señor Jesús que los falsos van a utilizar las señales y los prodigios para engañar, de ser posible aún, a los escogidos. Léalo, Mateo capítulo 24, verso 24. Volviendo a la maldición. Se ha dicho tanto, ¿verdad? En esto y lamentablemente tengo que aceptar que hablan más los que no saben que los que saben. Casi siempre los que opinan son los que no echan demonios. Los que opinan que no son los que nunca echaron un demonio y andan opinando. Lamentablemente usted va a ver, no, que no es así, que no es así, que no se puede, que no se debe. Pero ellos no echan demonios y opinan de lo que no saben. Bueno, dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Cuáles son las causas? Son cosas doctrinales que hay que entender. Cuando habla de causas, está hablando no solo de las razones, de los motivos, está hablando del derecho. La causa es un derecho.
La causa es una autoridad que el enemigo tiene. La causa es la puerta. Ahí entramos. Las puertas. Por eso el otro día estábamos hablando con ustedes de las diferentes ideas de lo que son las puertas. Y dentro de una serie de opiniones que yo oigo, sí he aprendido yo que hay diferentes tipos de puerta, por supuesto. Hay unas puertas que se llaman las puertas del alma. Y eso se trabaja mucho en la administración, en la sanidad interior. Hay que ir a encontrar las puertas, que es los derechos. Por eso, las causas. La maldición no viene sin causa. Este tipo de cosas no vienen sin causa. Tienen que tener una causa, tienen que tener una razón, tienen que tener un derecho. ¿Qué es una puerta? Un acceso. La puerta nos da acceso o nos cierra el acceso. Una puerta nos deja entrar o una puerta no nos deja entrar. Si la puerta está abierta, podemos entrar, se puede entrar. Pero si la puerta está cerrada, ¿quién puede entrar? Habría que tumbar la puerta para poder entrar. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no me da el derecho. Son derechos. Entonces ahí, todo esto de aquí se deriva una doctrina de autoridad. Esto para poder expulsar a los demonios. Una cosa que es básica entenderla. Las puertas del Hades. Cuando, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú también eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué son las puertas del Hades? Donde dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, porque viene entrando el Rey de la Gloria. ¿Quiénes son las puertas eternas? ¿Quiénes son esas puertas que tienen cabeza? Alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas. Obviamente son personas, obviamente son poderes. Por eso cuando el Señor Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, la bastardía de la Biblia de las Américas dice los poderes de la muerte. Esos son poderes que dejan entrar o no dejan entrar, dan acceso o cortan el acceso. ¿Le dan derecho o no le dan derecho? Fíjese que en el fondo son derechos. Por eso, qué importante que el cristiano entienda eso. Porque se nos ha enseñado, y esto yo lo digo con respeto a todos los demás ministros y a todas las otras teologías que de vez en cuando escucho, pero les dije que nos venden un evangelio muy simplista. Oh, usted ya recibió a Cristo, nada lo puede tocar porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué barato, de veras. Qué doctrina más barata. No tienen argumento. Sí, ahí dice que somos templo y morada del Espíritu Santo mientras el Espíritu Santo no está contristado, porque hay otros pasajes donde el apóstol Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que se contrista, que se contrista. Y es muy interesante cuando el Señor Jesucristo se enfrenta con el endemoniado Gadareno y le pregunta, ¿cómo te llamas? Pregunto, ¿no sabía Jesús cómo se llamaba el demonio que estaba en el Gadareno? Porque si Jesús no sabía, entonces yo entro en problemas. Eso quiere decir, ¿dónde quedó la omnisciencia del Señor? ¿Dónde quedó la presciencia del Señor? ¿No que todo lo sabe? Es como la pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Como que no supieran. No era evidente que era un ciego. No era evidente que lo que quería era que le devolviera la vista. No, esas son preguntas didácticas. Esas son preguntas que encierran el propósito didáctico. Lo que quería dejar Jesús nuestro Señor era una enseñanza. Ya él sabía lo que quería Bartimeo, por supuesto, pero nos dejó esa pregunta para darnos una enseñanza de cómo se debe pedir y por qué y cómo, ¿verdad? Bueno, igual aquí, ¿cómo te llamas? Como que no supiera. Pero él le contesta el demonio, Legión, porque somos muchos. Y con solo eso queda una gran enseñanza.
¿Qué es una legión? ¿Por qué una legión? Y ahí viene toda la doctrina de lo que son las estructuras espirituales, lo que son los demonios, lo que son los espíritus inmundos, porque no es lo mismo un espíritu inmundo que un demonio. Entonces, esto me empieza a enseñar los rangos, me habla de los rangos espirituales, me habla de los rangos porque somos muchos. Y dice que hay una legión de 6,000 o 5,000. Ahí dicen la bastardilla, dice a un lado, era un grupo de más o menos de entre 5,000 a 6,000 soldados conformaba una legión. O sea que en la persona pueden haber alojados hasta 5,000 o 6,000 espíritus en un individuo. No me diga que solo el Espíritu Santo. Por favor, abramos nuestra mente. Dejemos de quedarnos atorados en el pantano de la tradición, en el pantano de la costumbre, en el pantano de la repetición tonta que no razonamos lo que estamos diciendo. No, y ahí dice que caben 6,000. Cuando dice legión, porque somos muchos que caben 6,000. Sí, dentro de un individuo caben muchos, toda una estructura. Por eso cuando el neuma acatartón sale del hombre, anda buscando, anda en lugares áridos y no encuentra paz y dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice, el espíritu inmundo, dice, ¿verdad? Dice, va entonces y agarra otros 7 espíritus y ya no entra como espíritu inmundo, ahora entra como demonio, porque somos muchos. Esas son cositas básicas que hay que entender. Miren, hay otra cosa muy importante, además de entender todo esto de las puertas. Estas son las puertas del alma, son heridas internas que el individuo tiene abiertas. Muchas veces es una falta de perdón cuando no perdonamos a alguien. Muchas veces es un trauma que la persona tiene, trauma de la violación, por ejemplo, el trauma de una experiencia sumamente desagradable y muchas veces hasta el alma trata de bloquear los recuerdos porque le es muy doloroso. Bueno, esas heridas del alma, ¿dónde te hicieron esas heridas? Esas heridas me las hicieron en la casa de mis hermanos. Esas son las heridas del alma. Bueno, muchas veces esas heridas representan el derecho que tiene un espíritu inmundo para estar ahí en la persona. La persona es salva, claro que sí. Mientras la persona no pierda la fe en Cristo Jesús, la persona es salva. Pero insistimos, no estamos hablando de salvación. Mientras usted no pierda la fe, usted es salvo. Nadie te va a poder arrebatar de su mano mientras no pierda la fe, porque la salvación es por fe. ¿Ok? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que el enemigo entra a hacerte la vida de cuadritos. Tiene derecho a estar ahí, no te va a llevar al infierno, no te quita la salvación, no puede porque ya fuiste comprado. O sea, ya no puede él apoderarse de ti en el sentido de que te va a llevar al infierno, en el sentido de reclamarte. No, no puede, pero sí te va a causar enfermedades, sí te va a causar problemas y situaciones difíciles. Por eso es importante entender esto. Lamentablemente, pues tenemos que ir a una pequeña pausa, va a ser corta. Si le interesa el tema, que para mí estos son temas apasionantes, para mí, ¿verdad? Si a usted le interesa saber esto del mundo espiritual, de la operación de los espíritus, de los demonios, de ese mundo angélico, ese mundo donde están los serafines, querubines, ese mundo invisible, quédese usted para la segunda parte. Sé que es un tema interesante. Vamos a ir a una pausa, como es de costumbre. Después de la pausa, regresaremos para seguir desarrollando este tema que esperamos edificar en todo el cuerpo de Cristo. Así que quédese con nosotros, nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Cita Pastoral. Gloria a Dios, sí, esto es Cita Pastoral. Gracias por haberse quedado con nosotros, por haber esperado esta pequeña pausa que hicimos. Y como es mi costumbre, déjenme saludar aquí a la hermana Roxana Ponce, que nos da su saludo. Hermana Roxana, hermana, gracias por su reporte. Edgar Illescas, muchísimas gracias, de verdad.
el hermano Omar Vázquez, la hermana Rosa Di Salvo, Sonia Noriega, Lidia Márquez, hermana pastora, que el Señor le bendiga, hermana Silvia Fuentes desde Kilo 5 allá en Sonsonate, El Salvador, qué tremendo, ¿verdad? Hermana Mari Kim, hermano José Luis, gracias, Tony Leso y Ceni Leso, gracias por su reporte y su saludo, hermana Yasmín Martínez, qué bueno, hermana Rocío Márquez, hermana Nara González, que nos está saludando desde el estado de Washington. También la hermana Laura Ocay, Leticia Ramos, hermana pastora Teresa Peralta, qué lindo que está con nosotros, gracias. Hermano Israel García, hacemos votos y oramos por usted, mi amado pastor, el Señor le bendiga, qué bueno. Hermana Cecia García, también les amamos de corazón. Hermanos de la Hora de Colorado, perdón, de Guadalajara. Muchas gracias, hermanos de la Hora de Guadalajara, que están engrosando aquí la audiencia de Radio Sion también. Hermano Ramiro Andrade, hermana Andrea, gracias. Long time no see. It's so nice to hear from you. Gracias, de verdad. Hermana Mirna Flores también, un abrazo. Y el hermano siempre que está con nosotros, el hermano Antonio. Antonio, les mandamos nuestro saludo y un abrazo sincero, igual que a todos los que en este momento están escuchando. Radio Sion está en espera de que concluyamos con la segunda parte de nuestra exposición que tenemos el día de hoy. El hermano Antonio nos pregunta, tengo una pregunta para usted, hermano, si un cristiano se suicida y no se arrepiente, se pierde su alma. Bueno, perderse no creo, no creo que se pierda. La doctrina que tenemos nosotros de esto, no somos calvinistas, pero nuestra doctrina es de que mientras no se pierda la fe, no se pierde la salvación. Eh, Usted puede matar a alguien y ser salvo. Usted puede cometer cualquier crimen y ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. Ahora, en esto del suicidio hay un tremendo dilema siempre, porque la gente dice que uno va al infierno. Eh, y estas cosas son difíciles de poder dilucidar. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que pasa en los últimos segundos de la vida. Por eso qué lindo que dice que Dios es el juez justo, no somos nosotros. La salvación es por fe. Mientras usted no pierda la fe, no se pierde la salvación. Pero usted sabe que hay gente que pierde la fe. Hay gente que cometen errores, pero no pierden la fe. Hay gente que cometen pecados, pero no pierde la fe. Yo recuerdo una persona, usted sabe que para mí, ¿verdad? Esto no tiene que ver, yo respeto a los señores homosexuales, me pongo la curita antes de la cortada, ¿verdad? Yo respeto a los homosexuales y mi discurso es que tenemos que respetar a los que no piensan con nosotros, como nosotros, y tenemos que respetar a las lesbianas y los homosexuales y a todos los que practican cosas de que nosotros no estamos de acuerdo por la fe. Aquí tuvimos una persona homosexual que murió y aunque usted, tal vez esto me va a causar problemas, pero le voy a decir, yo estoy convencido que él fue al cielo. ¿Por qué? Porque recuerdo que en sus últimos momentos estaba yo en el hospital con esta persona y sabía que se iba a morir porque le dio SIDA, el SIDA, o sea, de eso lo mató, por andar practicando sexo antinatural. Pero me decía esta persona, hermano Andy, yo le pregunté, hermano, ¿y usted cree en Jesucristo? O sea, queriendo asegurarme de su salvación, presentarle a Cristo, ¿verdad? Pero me dice, no, ya Jesucristo, desde que estaba en su iglesia, yo lo recibí. Cometí un error otra vez y me sobrevino todo esto. Y sé que me voy a morir, pero sé que voy a estar con Cristo Jesús, porque Él murió por mí para lavarme de mis pecados, para perdonarme mis grandes defectos que yo tengo. Y se le venían las lágrimas, ¿ve? Al poquito minutos murió. Ahora, si Él murió creyendo eso, Él es salvo, porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Jesucristo. Espero haberle contestado, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué pasó en los últimos momentos, que se pegó el balazo, se ahorcó, se tiró al no sé dónde,
No sé lo que pasó en esos momentos. Eso solo lo sabe Dios, que es el que lo va a juzgar. ¿Ves? Entonces, para mí la salvación no tiene que ver con las buenas o malas obras. Discúlpeme que me tomo un poquito de agua. La salvación es por tener fe en Jesucristo. Y estoy convencido de que si esta persona homosexual murió creyendo eso, él es salvo, aunque haya cometido pecados, porque la salvación es por creer en Jesucristo y no por obras. Es por gracia y no por obras. Es por fe y no por las obras. Espero haberle contestado. Si no perdió la fe en Jesucristo, el juez justo es el que lo va a juzgar y se va a dar cuenta qué fe tenía en su corazón en el momento que se colgó o se mató. No sabemos. El único que sabe es el Señor. Por eso a veces es un poco duro condenar. Y nosotros somos buenos para condenar, ¿verdad? Nosotros somos buenos para poner el dedo y condenar. Por eso nosotros no somos el juez justo. El juez justo es el Señor. La fe es lo que nos salva, creer en Jesucristo. Bueno, sigo adelante con esto de las puertas, a veces nos da tiempo. Un asunto que es importante saber en esto de la liberación, especialmente para los pastores, especialmente para los ministros de liberación, los ayudas de liberación, las personas que ejercemos esa palabra de autoridad para expulsar demonios y nos fajamos ahí muchas veces eh, ejerciendo esa palabra de autoridad, expulsando los demonios. Tenemos que saber esto. La salvación no es para todos, perdón, la liberación no es para todos. Esto es importante entenderlo, porque a veces nosotros nos volvemos más buenos que Dios. Mire, lo digo por lo que veo en YouTube. Quieren liberar hasta el diablo. Quieren liberar a Satanás. Quieren que Satanás se arrepienta de sus maldades. Qué lindo sería, ¿verdad? Que el diablo se arrepintiera y diga el diablo, recibo a Jesucristo. Pero eso no va a pasar. Nunca va a pasar. ¿Eh? Porque hay gente que Dios no la quiere salvar. ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. No sea que se arrepientan y yo tenga que perdonarlos. Hay gente a la que Dios no quiere liberar. Eso es importante entenderlo, porque nosotros a veces queremos liberar a todo el mundo. Queremos que todo el mundo reciba a Cristo. Hay gente que nunca lo va a recibir, porque hay personas que Dios no quiere, no están en el propósito del Señor. Estoy diciéndole algo duro porque a veces viene alguien a la iglesia a retarnos. Yo recuerdo una persona que llegó a la iglesia y estábamos en liberación, estábamos en la batalla de liberación y de pronto me traen un individuo, un familiar de un hermano que... Entonces vi el rostro desafiante que me decía, oh, usted echa demonios, ¿sí? A ver, sácame el demonio que yo tengo, a ver si puede, a ver, écheme el demonio, écheme. Y me decía así, ¿verdad? Entonces me di cuenta que no quería ser liberado. Me di cuenta que no quería ayuda. Lo que quería era pelea. Lo que quería era camorra. Lo que quería era desgastarme. Lo que quería era distraerme. Y yo sé que fue el Espíritu Santo que me dijo, no, hay gente a la que yo no voy a trabajar. Mire, véalo usted en la liberación de Israel, cuando lo sacaron de Egipto. ¿A quién fue enviado Moisés? ¿A Egipto o al pueblo de Israel? ¿Cuál era la comisión? ¿Liberar a quién? ¿A los egipcios o a los israelitas? Es obvio, es obvio que fue a los israelitas, ¿verdad? Mire qué tremendo, sí. Hermano Antonio me hace la pregunta. En la Biblia dice que los asesinos no le heredarán de reino. Sí, dice todo eso, pero yo le aclaré desde el principio. Yo no sé qué había en el corazón de ellos en el momento que murieron. Y de eso va a depender, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El perdón es por arrepentimiento y eso no lo puede juzgar ni usted ni yo, sino el juez justo. ¿Ok?
Sí, hay gente que, mire, ¿cuánta gente no han matado? Yo conozco un pastor que estuvo trabajando conmigo un tiempo y recuerdo que me dijo, hermano, yo maté dos personas. Mire, es un asesino, sí, pero se arrepintió y ahora le está sirviendo al Señor. Ve, es que a eso me refiero. Yo no sé qué había en los últimos segundos de la persona. Yo no sé qué había. Eso, por eso el juez justo es Dios, no nosotros. Claro, si se mueren sin arrepentirse de sus maldades, ahí sí, pero eso no lo puedo juzgar yo. Bueno, igual que los homosexuales, igual, pero ¿qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si en los últimos minutos sí, Señor, me arrepiento y se arrepintió de corazón o no? Eso no lo sé yo. Eso el que lo sabe es el juez justo. Gracias, hermano Antonio. Antonio. Siempre me gustan sus preguntas porque son interesantes. Vamos a ver si vuelvo al tema otra vez. Dios no, el Señor, perdón, Moisés no fue enviado a liberar a Egipto. Moisés fue enviado a liberar a Israel. Claro, dice la Biblia que se vinieron algunos egipcios, pero esos fueron los que después empezaron en las revolutas. Esos eran los que andaban ahí de agitadores en las universidades de, perdón, estoy diciendo esto como parodia por lo que está pasando ahora con el movimiento de los estudiantes a favor de los palestinos, ¿verdad? Que son agitadores profesionales los que andan en las universidades. Así se ponían de agitadores en el desierto. Volvamos otra vez, que las ollas, que los ajos, que las cebollas de Egipto, volvamos otra vez. Es que eso es lo que pasa, ¿eh? Bueno, el punto para mí es que hay gente que Dios no quiere liberar. Dios no iba a liberar a los egipcios. Dios quería liberar a Israel, que era su pueblo, el pueblo que descendía de Abraham y Abraham de Adán, Abraham de Noé y Noé de Adán. Quería salvar a la gente que traía su descendencia y eran el pueblo de Israel. Por eso usted va a ver, muy importante, que había en la mesa del Señor. Si usted va conmigo al libro de Juan capítulo 13, libro de Juan capítulo 13, me gustaría que leyéramos un poquito una situación que sucedió con Judas. Vamos a ver capítulo 13, Juan, déjeme encontrarlo. Capítulo 13, el verso, vamos a leer el verso 27. Dice aquí, verso 26. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ok? ¿Por qué no lo liberó a Judas? Porque aquí dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, ¿por qué no le dijo, fuera Satanás? Te ordeno, vete a los cerdos o no sé qué es lo que, como hacemos, decimos. Porque aquí, yo sé que mucho pastor hubiera liberado a Judas. Yo sé que mucho pastor se hubiera puesto ahí, te ato, te ligo, te reviro, te echo al abismo. Y empiezan en esa cosa tradicional que tienen. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. ¿Ve? Pero hay personas que Dios no quiere salvar. ¿Por qué no liberó a Judas? ¿Por qué? Y estaba en la mesa. Mire qué importante es esto. En la mesa había un hijo de perdición. ¿Qué te enseña esto? Que Dios no va a salvar a los hijos de perdición. Hay hijos a los que Dios no va a salvar porque no son hijos de Él, son hijos de perdición. Tienen un propósito en Dios ser así y no los va a salvar. En la mesa comía con Él. ¿Cuántas veces no compartió con Jesús en la mesa? Era de los 12 íntimos de Jesús, pero era hijo de perdición. Juan 17:12 dice que Judas se perdió porque era el hijo de perdición. No podemos liberar a los hijos de perdición. Pensamos que vamos todos los que llegan a la iglesia, fuera, fuera, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo sabe usted que Dios quiere liberar a esa persona? Y eso es lo que tú miras en YouTube. Esos nuevos maestros que salen ahora. Maestros que más bien parecen periodistas de demonios. Dime tu nombre. Bueno, eso está bien para saber el rango, como estaba diciendo. El Señor preguntó, ¿cómo te llamas? Para enseñarnos que hay rangos. Legión, porque somos muchos. Sí, pero ahora esto se convierte en cuándo entraste, por qué entraste, cómo me conoces. ¿Me conoces? Le preguntan al demonio. ¿Me conoces? Y empiezan a hacerle una entrevista al demonio. Por eso el otro día les digo, miren hermanos, tengan cuidado a quienes están oyendo en YouTube. Es más confiable que confíe en lo que le enseña su pastor que en lo que usted está viendo, ¿verdad? Dice Sherry de Serracino, bendiciones, apóstol, en el caso del Gadareno, ¿tenía voluntad o solo fue la gracia de Dios? Sí, cuando Jesús libera a alguien, ya tiene un propósito. Ya estaba allí como el hombre del cántaro, el cántaro de agua. A él, seguidlo. Ese hombre ya venía predestinado a que hiciera eso, con el propósito de llevar a los discípulos al lugar donde se iba a celebrar la Santa Cena. Cuando vean a un hombre que sale con un cántaro de agua, seguidle. Bueno, igual esto está ahí para dejar una enseñanza. ¿Ve? Para eso es, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermana Sherry, por este, tenía voluntad o no tenía voluntad, no lo puedo decir, lo que sí sé es que había un propósito. Pero también aquí había otro propósito negativo con Judas. Judas, qué fácil hubiera sido que Jesús le dijera al demonio cuando entró a Satanás, que entró en él después del bocado, sal de ahí, Satanás. Pero entonces no se hubiera llevado a cabo el sacrificio de la cruz del Calvario, la traición de Judas. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces, a ese no lo va a salvar. ¿Qué quiero decirle? Que no es cierto que es la liberación de todo el mundo. No es verdad como lo miras en YouTube. Ahí liberan hasta el diablo. Ahí está usted, hermano, viendo que están liberando a gente que no es ni cristiana. Gente, por eso en la liberación, una de las cosas esenciales, ya recibió a Jesucristo como su Señor. Porque se ponen a liberar y no se dan ni cuenta si la persona ya recibió a Cristo o no, si es cristiano o no, si cree en la sangre de Cristo o no, si confesó a Jesús o no. Pero ahí empiezan, fuera, fuera. Y eso es lo que usted mira, lo fácil. Se llama marketing. Ese es el marketing de YouTube, es el marketing de Facebook, es el marketing de las diferentes plataformas digitales, es el marketing de TikTok. La cosa es que te vean expulsando un demonio, pero eh, ¿es esa la manera? Porque allá en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 22, el Señor Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, echábamos demonios en tu nombre, en Facebook, en YouTube, en TikTok, echábamos demonios en tu nombre. Y la respuesta de él va a ser, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Espero haberle aclarado esto. Tenga cuidado con los nuevos maestros. Tenga cuidado con los maestros digitales. Tenga cuidado con los maestros de YouTube. Tenga cuidado con los maestros de Facebook. No estoy diciendo que todos son malos. Por supuesto que no. ¿Cómo los podemos discernir? La doctrina. Y con esto el tiempo se me fue. Mire, hermano, para mí hablar de esto es la doctrina. Esencialmente sí es una doctrina de orden. ¿Quién es su cabeza de ellos? ¿A quién le rinden cuentas? Y qué interesante. Mire que anda fuente. ¿Y la cobertura de ellos? Por eso bendigo al maestro que me enseñó de las coberturas. Bendigo al hermano apóstol que me instruyó correctamente en cuanto a lo que era una cobertura y la necesidad de una cobertura y la necesidad de estar bajo autoridad.
porque yo también soy un hombre bajo autoridad y por eso le digo a este demonio que se vaya, por eso le digo a aquel que venga para acá y viene, por eso le digo a este otro, haz esto y lo hace, porque yo estoy bajo autoridad. Pero ¿quién es la autoridad de todos estos? De todos estos showmen que aparecen ahí en el Facebook, en YouTube, y le preguntan al demonio, ¿me conoces? Porque quieren que el demonio les diga, a Jesús conozco y a usted también. Para decir, ve, ve, soy conocido hasta por los demonios. Ve qué interesante. Ve qué interesante. Por eso es importante que ustedes aprendan a filtrar lo que ven usando una doctrina, la doctrina del reino. A veces es mejor que escuche a su pastor, que esté oyendo a esos pastores digitales, esos que salen ahí, sepa Dios quiénes son. Obsérvelos y pídale al Espíritu Santo testimonio. ¿Cómo es posible? Sí, hay como 3.000 personas en esa iglesia, pero mire el desorden. No parece que los están liberando, parece que están endemoniando. Y muchas veces se apilan uno encima de otro. Caen como sacos de estibador uno encima de otro, pegando gritos con los ojos desorbitados. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde está esto en la Biblia? Señor, esto es tuyo, no es tuyo, dame testimonio. Porque lo que estoy viendo no me, no sé, siento algo que no hay orden. Y es que a veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y no nos da paz porque no es de Dios, aunque digan en el nombre de Jesús. Él lo dice, en mi nombre. ¿Ah? En tu nombre hemos echado demonios. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. Y yo le quiero decir, eso es lo que mucha gente anda buscando hoy. Milagros. Lo que andan buscando es sobrenaturalidad. Lo que andan buscando es ver cosas raras. Cuidado con los expulsadores de demonios. Cuidado con los profetas. Cuidado con los hacedores de milagro, porque en los últimos días, Mateo 24:24 dice que se levantarán muchos falsos ungidos y harán esas cosas precisamente para engañarlos, para desviarlos, para confundirlos en los últimos días. Péguese a la sana doctrina, péguese a una doctrina del reino y mire que todo parte de orden. Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Dice el apóstol Pablo, todos ustedes lo pueden hacer, pero háganlo decentemente y con orden. Pero miren, no tienen cabeza, no tienen cobertura, no están bajo ni la autoridad de nadie, se mandan solos, hacen lo que les da la gana y nadie les dice, mire, esto está malo, esto se llama desorden. ¿Quién es su pastor de ellos? ¿Quién es su autoridad de ellos? Y ahí te das cuenta que no tienen ni pastor, ni cobertura, ni ministerio, porque están en desorden. Hay que tener cuidado con los profetas de nuevo cuño. Hay que tener cuidado con los expulsadores de demonios que hacen todo en desorden, que todo se les convierte en un desorden. Esperamos que todas estas enseñanzas y estas reflexiones le sirvan a la audiencia de Radio Sion y al cuerpo de Cristo como edificación. Agradezco su tiempo, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias a los Gedeones de Sión, hemos presentado el programa Cita Pastoral.